Bueno, pues, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Conciencia Colectiva. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece que tiene mucho de dónde pues, abordarse y que es el conflicto, que pareciera que es una de las principales fuentes de sufrimiento o de desgaste emocional o incluso desgaste físico, podríamos decir. Y bueno, me gustaría, por ejemplo, remitirme un poquito a Sigmund Freud, en Malestar en la Cultura, este ensayo que habla precisamente acerca de cómo la pulsión y las restricciones sociales están como en una constante lucha y por lo tanto surge el malestar. Okay. Es decir, que por eso pues vemos tanta neurosis, por ejemplo, ¿no? O vemos tanta frustración, o vemos tanta inconformidad, o en el peor de los casos, tanta explosión, tanta violencia. Entonces podrías, bueno, en base a lo que es, podríamos decir que el sistema o lo que está estructurado está totalmente en contra con la naturaleza del ser, del humano. En cierto sentido, sí, porque, pues por ejemplo, no tendría caso prohibir algo que no se desea. No sé, nos podemos remitir incluso, por ejemplo, a los mandamientos, que son como estos preceptos universales, ¿no? A los que todos nos remitimos a la hora de hablar, por ejemplo, del bien y del mal. Pero pues no se tendría que prohibir algo si no se desea, ¿no? Entonces vemos que pues, al final la gente pues, desea a la mujer de su prójimo, por ejemplo, ¿no? Uno de los preceptos fundamentales de la religión. O no matarás, y vemos que pues es algo que pasa constantemente, ¿no? Entonces, y literalmente, digamos. Con esto Freud cuestiona el hecho de que debemos de suprimir esos instintos. O ir contra el sistema. No, más pues bien lo que socialmente es aceptado es lo que normalmente encontramos en la religión, las normas que nos encontramos a diario para poder vivir en armonía, ¿no? Sí, claro, no, y precisamente qué bueno que preguntas, porque lo que propone Freud, el malestar en la cultura, es precisamente promover la cultura. O sea, todas esas manifestaciones humanas o todas esas creaciones humanas que nos ayudan a sublimar, y esa es la palabra, yo creo que en este caso como que hace la diferencia. No es tanto reprimir, porque bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? En el ejemplo de la chimenea, por ejemplo, que si tú tapas una chimenea, pues el humo se va a esparcir por toda la casa y tarde o temprano va a buscar una salida, ya sea por un pequeño resquicio que encuentre, va a salir. O el clásico ejemplo de la olla express, que si tú tapas, ¿no?, la salida del vapor de la olla express, pues va a llegar un momento en donde explota inevitablemente. Entonces lo mismo pasa con la represión. Aunque es un mecanismo de defensa que nosotros utilizamos, cuando nosotros reprimimos tanto, pues llega un momento en donde eso explota y se manifiesta de muchas formas. Entonces precisamente lo que propone Freud ahí es la sublimación, es decir, cómo transformas esa energía psíquica en algo socialmente productivo, no solo para los demás, sino también para ti. Pero a lo mejor podríamos pensar que aún sublimando, aún optando por esta opción, pues siempre hay algo ahí de inconformidad, ¿no? Entonces no sé si, porque incluso se naturaliza, o sea, a ver, vamos a partir de la etimología de la palabra conflicto. Proviene del latín y quiere decir lucha o choque. Entonces eso es muy revelador, porque entonces pareciera que todo el tiempo estamos en un constante conflicto, pero en muchos aspectos. Incluso si nos remitimos, por ejemplo, a la biología, desde Darwin, por ejemplo, con la supervivencia del más fuerte, pareciera que en la naturaleza hay una constante lucha por sobrevivir, y entonces sobrevive el más fuerte. Pero ya en la actualidad, por ejemplo, con todos los conocimientos que se tienen acerca de
pues de la biología celular y otras cosas, pues se ha demostrado que en lugar de una lucha hay una cooperación constante en la naturaleza. Y a mí me parece que es un enfoque muchísimo más realista. Okay. Pero bueno, al final podríamos plantear esas dos posibilidades, esas dos opciones, y yo creo que tanto una como otra va a tener muchos argumentos, porque sí pareciera en un principio que puede haber como una especie de conflicto constante. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo de un adolescente con todos estos cambios hormonales? Pareciera que hay como un conflicto interno en el cuerpo a nivel biológico. Pero no solo eso, sino que también pareciera que el mundo se le viene en contra a un adolescente. ¿Por qué? Porque el sistema, las reglas, las restricciones sociales, los padres, los adultos, todo pareciera que están en contra de la propia naturaleza. Entonces habría que cuestionarnos ahí si efectivamente existe una lucha constante, existe un conflicto constante, o más bien lo que está mal es el sistema, que va en contra de la naturaleza. Habría que cuestionarnos eso, ¿no? Sí, porque justo si nos dejáramos guiar por la naturaleza y por lo que somos, que son los instintos, todo se saldría de control totalmente, porque haríamos todo lo que las normas nos dicen que no debemos hacer. Pero yo creo... Y nos meteríamos en problemas en todos los sentidos. Pero es como la psicología inversa, ¿no? Porque pues tú dile a alguien que no haga algo y va a querer hacerlo, aunque no le interese, simplemente por el hecho de llevar la contraria o de identificarte con eso. Pero como yo lo veo, si actuáramos instintivamente, realmente sería una vida más tranquila. Porque piénsalo así, la mayoría de las personas pensamos que debemos trabajar y jubilarnos para vivir una vida tranquila. Okay. Pero pues el sistema fue el que nos indujo a trabajar, a tener estatus social, etc. Pero si no tuviéramos que llenar toda esta parte, pues desde muy jóvenes nos dedicaríamos a tener una vida plena. Bien, que aquí entran, o sea, estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, sería como muy utópico que fuera de la noche a la mañana esto, ¿no? Si se supone que a lo que le llamamos evolución y a lo que le llamamos lo que hemos avanzado en cuestión de tecnología en los últimos 100 años, se han hecho los mayores descubrimientos hablando en cuestión de tecnología y otros descubrimientos, y llevamos 2000 años desde que se empezó a contar, y cuántos años más pasaron antes de... Y en ese tiempo, solamente en los últimos 100 años es donde se ha dado el mayor desarrollo. Ahora imagínate si nosotros intentáramos cambiar justamente el sistema y empezáramos a actuar de acuerdo a nuestros instintos. Y si tú quieres, agregándole parte de responsabilidad a ello, ¿cuánto tiempo nos tardaría que toda la sociedad o todos los individuos estemos en el mismo canal, así como lo estamos el día de hoy con el sistema actual? No, pues prácticamente pasarían muchos años, porque tú hablas de que llevamos 10.000 años. Entonces, en esos 10.000 años, pues el cuerpo se ha acostumbrado, tanto el cuerpo como el pensamiento, lo hemos acostumbrado. Antes, por ejemplo, los nómadas no tenían alimento como se tiene hoy en día, o no se tenía el pensamiento de tener un auto, una casa, o tener incluso la ropa que tú quisieras. Entonces estamos hablando que durante 10.000 años hemos estado acostumbrados al cuerpo y al pensamiento de una forma, y por eso hay obesidad, por eso hay busca del deseo, etcétera, porque no estamos acostumbrados a tener tanto. Okay. Que a lo mejor no lo vemos así, porque pues nacemos y ya está. Sí, yo creo que, bueno, plantearnos estas preguntas, estos temas, pareciera como algo irresoluble, o pareciera algo muy complicado, por ejemplo, lo que tú planteas. Algo muy conflictivo. Pero a mí me gustaría invitarlos a ustedes y a los que nos estén escuchando a misa. Que imaginen por un momento, o sea, traten como de salirse un poquito de todo lo que estamos acostumbrados. Porque si lo pensamos desde una perspectiva actual,
eso no tiene sentido, ¿no? Vivir como animales, por ejemplo, no tendría ningún sentido. Pero si nos remitimos a la naturaleza, tal cual, yo creo que ahí podemos encontrar muchas respuestas. ¿Cómo viven los animales salvajes, por ejemplo? No tienen necesidades. Necesidades que nosotros mismos hemos creado, ¿no? Bueno, tienen necesidades, sí, pero son necesidades fisiológicas, ¿sí? Comer, dormir. Tienen hambre, comen. Beber. Tienen sueño, duermen. Reproducirse. Ajá, y tú podrías decir, no, pero es que otra vez podríamos volver a ese punto en donde podemos pensar que la naturaleza es un constante conflicto en la naturaleza, ¿no? Porque hay una cadena alimenticia y los que encabezan esa cadena alimenticia, pues entonces son depredadores y entonces crean una hegemonía y tienen el control de la selva, ¿no? Tenemos ahí el caso del rey león, por ejemplo, todo eso, ¿no? Pero si nosotros lo analizamos a fondo, nos daríamos cuenta que la naturaleza, aún con todo eso, funciona en armonía. Es decir, que todo se tiene que dar de cierta forma para que exista todo ese proceso que hace posible la vida, ¿no? No sé si ustedes supieron o están al tanto un poco del caso de los lobos de Yellowstone, por ejemplo, ¿no? Hubo un momento en donde se extinguieron los lobos de Yellowstone y eso trajo un montón de complicaciones a nivel ambiental y de muchas cosas. Por una razón muy simple, para no hacerlo tan largo. Plagas. Al extinguirse los lobos, dejó de haber un depredador natural para otro tipo de animales. Animales que se tenían que estar moviendo constantemente para conseguir alimento y para preparar la tierra, digamos, para que la tierra fuera fértil. Todo eso lo hacen los animales. Nosotros no nos damos cuenta, pero todo eso lo hacen los animales. Bien. Las abejas, por ejemplo, con la polinización. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay un depredador natural, entonces los ciervos, los alces, todos esos animales, pues ya no tienen la necesidad de estarse moviendo. Entonces se volvieron sedentarios. Y al volverse sedentarios empezaron a haber un montón de cambios en la tierra. Entonces eso trajo muchos problemas ambientales. Bueno, que está comprobado que nosotros como seres humanos, si nosotros dejáramos de existir de la noche a la mañana aquí en el planeta Tierra, realmente no habría ninguna diferencia. La vida seguiría totalmente es que igual. Ese es el principal conflicto. Y justo ese, o sea, nosotros somos el verdadero conflicto aquí. Nosotros no aportamos nada a este planeta Tierra, todo lo contrario, en lugar de aportar, nos lo estamos acabando, explotando los recursos naturales, extinguiendo especies, cada vez contaminando más sobreproducir productos que necesitamos porque hay una sobrepoblación también. ¿Y por qué? Bueno, ¿cuál sería la diferencia de su perspectiva, ¿no?, de nosotros, los humanos, respecto a los animales en ese sentido? O sea, ¿qué es lo que no nos permite a nosotros vivir de esa forma o colaborar con la naturaleza, con el universo? Sí lo decía Freud, ¿no? Sí es el libro de Freud, el hombre en busca de sentido. No, Víctor. No, ese es Víctor Frank. Bueno. Víctor Freud, digamos. Precisamente nuestro conflicto parte de buscarle un sentido a la vida, porque pues tenemos raciocinio, por así decirlo. ¿Qué es lo que nos diferencia de la vida silvestre? Entonces, al buscarle un sentido, pues nos llenamos de tantas cosas inservibles o servibles que nosotros consideramos. Al buscar sentido, perdemos sentido de la vida. Sí, lo que es. Porque precisamente nosotros buscamos como esta parte de conectarnos con nosotros mismos, pero a través de muchas cosas, como de ir de viaje, comprar cosas, poseer cosas, alcanzar cosas, conseguir logros. Lo único que hacemos es alejarnos precisamente de esta conexión natural que tenemos con la esencia. Y entre comillas, ¿no? Porque si lo vemos así, somos el único animal que viaja, ¿no? O sea,
¿qué animal pues dice quiero ir a conciencia, quiero ¿no? ir a conocer porque sí hay animales que viajan, ¿no? Como por ejemplo las mariposas que hacen su recorrido desde Canadá hasta Michoacán y demás, pero no, sí, bueno, no podría decir yo que un animal piense conscientemente como nosotros, pero bien lo decíamos hace un momento, o sea, a través de los años el proceso evolutivo nos ha dado toda ese parteaguas para que la siguiente generación traiga ese código ya y sepa qué hacer, ¿no? Es a lo que le llamamos la conciencia, nuestro cuerpo físico, cuando termina su periodo de vida se extingue, pero la conciencia se queda ahí esperando a que alguien más la tome. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa mucho precisamente este conflicto entre tener una vida simple, por así decirlo, práctica, una vida práctica, austera, pero pues también de repente es como y que influye mucho el contexto, ¿no? Ay, quiero este celular, quiero y entonces de repente lo tengo y ya entra este conflicto de no lo necesitaba, no lo quiero, ¿no? Y es como esta lucha precisamente, este conflicto pero uno lo siente entre cómo te vas alejando precisamente de la esencia y de lo que consideramos que es el origen, ¿no? Fíjate que es bien curioso porque a mí, bueno, no es recientemente, ya tiene tiempo que me pasó esto por primera vez, pero una vez me encontraba en casa solo. Ajá. La sala de la casa está en el centro. Entonces para este lado está la cocina y para este lado está la entrada y estaba antes mi oficina de este lado y la escalera para subir a la segunda planta. Y llegó un momento en el que estaba así solo, en total silencio, sentado en el centro de la sala, así en el centro de la casa justamente. Volteé para un lado y volteé para otro y dije, no inventes, o sea, ¿para qué quiero tanto espacio? ¿Para qué quiero tanta casa si en verdad no la necesito? ¿No? Y aquí entra perfectamente la parte del conflicto, porque dices, a ver, ahora ya sigue la segunda planta, y aún así, a pesar de que estoy en conflicto de que no sé para qué quiero tanta casa, aún así estoy pensando en terminar la segunda planta y después de la segunda planta hacer la tercera planta, porque la cimentación de la casa está pensada para una tercera planta. Sí, y el principal problema es que pues dedicamos toda nuestra vida y energía a esto. Justo. Y cuando en los momentos de silencio. Ajá. Sí, eso de lo que ustedes hablaban, regresándome un poquito, eso de lo que ustedes hablaban, de lo que nos hace diferentes a los animales, tiene que ver precisamente con la metacognición. Es decir, que nuestro cerebro evolucionó de tal forma que nos dio la posibilidad de tener una metacognición, es decir, de pensar más allá de lo que es. Y entonces cuando el ser humano se encuentra de repente solo, precisamente, solo en el universo, y creo que ahí está la raíz de todo el conflicto, porque en realidad nunca estuvo solo, pero se empezó a sentir solo, y eso es bien diferente. O sea, no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Y cuando el ser humano experimentó la soledad, entonces empezó a buscar fuera de sí un montón de cosas que ya tenía. Y entonces, digamos que podríamos situar ahí el origen de este sentimiento o de este pensamiento de sentirnos separados del resto del universo o del resto de la naturaleza. Y en un principio, incluso puede ser como por un tema de ego, de narcisismo, de sentirnos superiores a las demás razas. Y hoy en día eso ya está súper arraigado, o sea... Pero no a las demás razas, sino... Bueno, entre comillas, o sea, pero porque precisamente empezamos a sentirnos entes separados. Pero no, yo me refiero a raza, no de los animales, sino incluso a las personas
de otras no, a las personas, a mis vecinos, bueno, ahí a compañeros. Ajá, y entonces ya si lo analizamos, ¿no? En ese transcurrir de la historia, yo creo que algo que también marcó un parteaguas así muy significativo en ese aspecto tiene que ver con la aparición de la propiedad privada. Porque cuando aparece la propiedad privada, entonces es el origen, pues prácticamente del capitalismo. Y la entrada del capitalismo y el ponerte a competir para ver quién es el mejor o quién es el que sobresale. Ajá, porque si, imagínense que de repente los animales de la selva desarrollaran esta metacognición y esta conciencia de sentirse separados y sentirse entes. No descartamos la posibilidad de que entonces, millones. Pues imagínate, empezarían a comercializar las cosas. Pero no sé, empezarían a acumular cosas por si en algún momento no las tienen. No sé, tal vez. Que hay algunos animales que sí lo hacen, ¿eh? Hablando en cuestión de alimentos, sí acumulan alimento pero es pura supervivencia, supervivencia, justo. Ajá, es parte de su función, es parte de su ciclo. Pero no sé, por ejemplo, el conflicto tal vez comienza cuando nos identificamos o cuando alguien, en este caso en su momento, cuando alguien te nombró por primera vez, cuando te pusieron un nombre. Y que está relacionado con la metacognición, porque al final es el desarrollo del lenguaje. Sí, porque entonces yo ya me identifico como una persona, como Moisés, el que es agricultor. Con un CUR, con un número. Y entonces es curioso porque entonces toda tu vida comienza a girar en torno a este perfil. A esta identidad. A esta identidad rol, a ese personaje. Y entonces de ahí surge todo el conflicto. Porque entonces si alguien te decía, oye, haz otra cosa, no, porque pues yo soy agricultor, toda mi vida me he dedicado a esto. Y que parte precisamente desde cuando la gente comenzó a volverse sedentaria y entonces ya se identificamos. Y aquí entra algo bien interesante, ¿no? Y tiene que ver con el generar diferentes roles en el transcurso de nuestra vida y dependiendo de dónde nos desarrollemos. Pero si nos damos cuenta es algo que es invisible. Entonces, ¿por qué no jugamos a jugar el rol que queremos serlo, ¿no? ¿Por qué no jugamos a ser el rol que verdaderamente queremos ser? O por qué no ser más bien. Mejor. O sea, libre de ataduras sociales, libre de ataduras mentales, en donde prácticamente seas así como lo dice la palabra libertad, ser libre. Sí, como que realmente pues es eso, ¿no? O sea, identificar, entender que pues ya somos. Okay. Y que podemos tomar cualquier rol, jugar cualquier rol que tú quieras. Y parte precisamente de que pues nada tiene que ver con nosotros, absolutamente nada. Bien, ahora si partiéramos de un rol en donde está motivado por el instinto, dejando a un lado los estratos sociales establecidos. Es que mira, ya lo hablamos en algún momento, cuando se actúa desde la conciencia, no hay forma de hacerle daño a los demás, a menos de manera intencional. Okay. No hay forma de corromper nuestra propia vida o la vida de los demás. Pero bueno, para no salirnos del tema y no perdernos, me gustaría hacerles una pregunta final y ya con eso ir cerrando. Tenemos los dos escenarios. Por un lado, podemos ver la vida como un sistema de cooperación entre seres vivos y la naturaleza, o podemos ver la naturaleza y la vida como una lucha constante. Entonces, ya con nuestra experiencia directa, ¿cuál creen ustedes que sería la vía entonces? Y eso lo podemos ya aterrizar, no tanto a lo biológico, a los animales, así, sino cómo lo podemos aterrizar ya a la vida cotidiana, a esta vida que nos hemos construido, ¿no? Al sistema, todo esto. O sea, en la vida pues común y corriente. ¿Cuál creen que sería la mejor alternativa o la vía como para afrontar este conflicto? Desde el reconocimiento hablamos que
no somos, si tú partíamos que somos uno, donde no hay una diferenciación, no hay dos partes, entonces dejaría de haber conflicto, porque no hay entre naturaleza y ser humano. Somos uno, somos lo mismo, somos parte de, somos toda la naturaleza. Entonces, parte del reconocimiento, bien lo dice, por ejemplo, la religión católica, ¿no? Que somos semejantes a Dios y debes amar a tu prójimo, etcétera. Pero entonces, si analizamos esto, es mucho más allá de simples palabras bonitas. Realmente es una metáfora de reconocer al otro como una extensión de mí. Okay. Para mí tendría que ver justamente, si yo tuviera que decirlo en una sola palabra, igual también sería respeto, y tiene que ver justamente. Porque a mí me pasa mucho, y yo les platicaba anteriormente, ¿no? Había veces que pues yo tengo conflicto con algunas actitudes o sí, vamos a definir actitudes. ¿Tuyas o de los demás? De los demás, ¿no? Ok. Que al final son tuyas, ¿no? Que son mías, sí. Pero parte, desde este punto. Parte precisamente de que yo no lo reconozco como tal, porque yo me estoy sintiendo diferente, yo me siento a lo mejor superior, entonces no lo reconozco como tal, no lo reconozco como semejante. Pero en el momento cuando yo lo reconozco como una expresión más, pues somos iguales. Es como, vamos a poner ejemplo, la música. La música es la música. Sí, no importa el género. No importa el género. Pero el conflicto entra precisamente cuando dices, es que yo soy rockero. ¿Te sientes superior por ser metalero y tú reggaetonero? Y entonces empieza a haber una diferenciación. Y entonces ahí está el conflicto. No hay un reconocimiento de que todos son lo mismo. Todos surgen del mismo lugar. Entonces todo parte de que también, a lo que ya comentamos, el respeto y al ser al ver a todos como un igual, también entraría la parte de ser tolerante. Es que no habría por qué ser tolerante cuando reconoces que es... Sin embargo, va a haber diferencias, y a experiencia directa, sí. No, a todos no nos gusta siempre lo mismo. Cada quien tiene gustos diferentes en todos los aspectos. Entonces, para mí sí entraría ahí mucho la tolerancia o el respeto, que era lo que hablaba hace rato, porque tú tienes gustos diferentes, ves las cosas de manera diferente, y bien decimos que cada cabeza es un mundo. Cada cabeza pensamos de distinta forma, y para mí lo más conveniente sería aceptar al prójimo, complementando lo que tú has dicho, con sus costumbres, con su forma de pensar, con sus gustos musicales, su forma de vestir, su forma de hablar, absolutamente todas estas características que nos diferencian el uno del otro, y aceptarlo. Yo ahí difiero un poco, porque ahí ya es poner una etiqueta. Entonces, si lo vemos todo como una característica, okay. Si nos ponemos en el modo observador. Bueno, no sería más bien, no sería etiquetar, sino simplemente aceptar que no somos igual, o sea, que no tenemos los mismos gustos, que tú puedes disfrutar caminar por un sendero, con un río, un bosque, solo, mientras a mí me puede gustar lo mismo, pero a lo mejor no solo, sino ir acompañado con alguien, ¿no? Por ejemplo, con una pareja o con mi familia. Son gustos similares, y creo que todo mundo cumplimos ese en común, que tenemos gustos similares, aunque sean diferentes, pero cada uno tiene su esencia. Y eso es lo que nos hace diferentes, sin tener que estar comparando a los demás. Sí. Para mí también va por ahí el asunto. Y yo no diría a lo mejor tanto tolerancia. A lo mejor puede ser un sinónimo, pero yo lo dejaría precisamente en aceptación. Cuando tú aceptas lo que sea que emerja, deja de haber conflicto, deja de haber lucha.
Entonces se cambia totalmente el enfoque. O sea, si partimos, por ejemplo, de los fenómenos naturales, y ya lo hemos platicado, el universo no tiene una intencionalidad. No es que esté en tu contra, no es que lo haga por afectar a alguien, simplemente el universo pues, es espontáneo, ¿no? Uno le adjudica cosas, es que Dios está en mi contra, es que Dios me castigó, es que Dios esto, Dios el otro me hace daño, me ofende, o sea, es simplemente, tiene que ver para mí tiene que ver con la aceptación, aceptar las cosas tal y como son. Y ahí es donde entra lo que tú decías, sin etiquetas, sin prejuicios, sin hacer juicios. Aceptarlo, aceptarlo. ¿Para qué luchar contra eso? Entonces fíjense cómo cambia radicalmente el enfoque. Dejar de ver la vida como una lucha constante, a decir, ok, pues si luchar o sostener algo cansa, pues ¿para qué lo sostengo o para qué lucho contra eso? Sí, mejor lo reconozco, lo acepto en su totalidad y a partir de eso emergen otras cosas. Sí. O sea, no quiere decir que entonces, si tú estás en una situación actualmente en tu vida en donde, no sé, vamos a poner un ejemplo común, ¿no? Una pareja que te violenta, no quiere decir que entonces lo vas a aceptar en su totalidad y que vas a seguir ahí, que vas a dejar que te... O sea, no, más bien es acéptalo en el momento, en su totalidad, porque de alguna manera tú lo elegiste. Pero a partir de esa aceptación y a partir de ese reconocimiento, tú te tienes que colocar en otro lugar. Porque te vas a dar cuenta de que no tiene sentido luchar contra eso, no tiene sentido resistirse a eso, pero tampoco tiene sentido ponerte en situaciones de ese tipo. Sí, y que esta aceptación parte de colocarnos como observadores y no como el personaje principal. Okay. Porque normalmente los conflictos siempre los tenemos en relaciones, cualquier tipo de relación, ya sea laboral, en pareja o familia. O mentales. O mentales, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si llegas hoy y tú gritas, ¿no? Lo principal sería decir es que Fabián me gritó. Pero si cambiamos el enfoque y la perspectiva, yo digo, Fabián gritó. No tiene que ver conmigo, ni lo hizo a mí. Sería o sea, impersonal. fue lo que él hizo, fue impersonal. Y para pelear se necesitan dos, dice el dicho, ¿no? Entonces, o sea... O decir, él me mintió, ¿no? Pues sí, él mintió. Si te respondo con la misma energía es darle cabida y hacer el conflicto más grande, ¿no? Y así conflicto como tal, si lo aterrizamos a una discusión, es justamente eso. Una lucha de egos en donde yo quiero tener la razón, tú quieres tener la razón. Y bueno, y ahí entra el grito y a lo mejor ya detrás del grito o de subir el tono de voz y hay muchas cosas, ¿no? No tiene sentido. Pero no tiene sentido. Eso pasa entre personas, en las relaciones, pero pasa entre comunidades, ¿no? Entre países. Entre países, entre muy de seres humanos. Naciones sí. O sea, sinceramente a mí el tema de la nacionalidad y todo eso me parece una tontería. O sea, que la gente se identifique y que se sienta orgullosa de ser de un país. O sea, ¿por qué no sentirse orgullosos de ser del mundo, ¿no? Del universo? Pero entonces ahí entra el tema de la separación, ¿no? Primero entre naciones, entre familias, entre parejas, entre comunidades, y que si yo soy mejor que tú y que tú eres mejor que yo. Y tiene es una lucha definitivamente muy... tiene que ver con el sentido de competencia, sí, ¿no? Y que parte también del como el sentido de pertenencia. Incluso también el deseo de poder, ¿no? Y así lo aterrizamos a más, el tener el control total, el poseer los recursos, lo que se considera riqueza, ¿no? Monetaria. Sí, yo creo que... En el fútbol ni se diga, también es muy claro. Nos hemos perdido de lo más esencial, y que es precisamente eso de pues sentirnos separados, y al sentirnos separados podemos sentirnos de muchas formas. O nos sentimos atacados, o nos sentimos superiores, o nos sentimos mejores, o nos sentimos diferentes. Si por donde quiera que lo analicemos, creo que la raíz está ahí. Entonces, fíjense que a mí me gustaría que sí tuviéramos un parteaguas en este aspecto, en tratar de explicar a como nosotros lo comprendemos actualmente,
lo que es la raíz y lo que es la sensación de separación y demás, porque a lo mejor quien nos está escuchando no sabe a qué nos referimos cuando hablamos de ello y a lo mejor pudiera ser un poquito confuso, ¿no? Sí, sí, pues yo creo que todo lo que existe en el universo, absolutamente todo, es una manifestación del mismo universo o de la misma conciencia, como le quieran llamar. Incluso aquí sí cabría decir, si quieren pensar en un Dios, pero ese Dios representa la totalidad. Nada que ver con el Dios que nos pinta la religión católica o cualquier religión, porque son dioses, a propósito de lo que decías hace rato, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, yo pienso totalmente lo contrario. Más bien nosotros creamos a los dioses a nuestra imagen y semejanza, porque por donde quiera que lo analicen, tenemos dioses con un montón de carencias y con un montón de limitantes y enfocados o preocupados por cosas insignificantes. Entonces, eso no puede ser Dios. Pero si pensamos a Dios como una totalidad, o si pensamos en el universo como la totalidad, y nosotros como parte de esa totalidad, como una manifestación de esa totalidad, entonces no tendría por qué haber conflicto. Pensémoslo así, ya para cerrar. Pensemos en el mar. Tú puedes separar una gota del mar. Y esa gota no deja de ser parte del mar. Tarde o temprano va a volver ahí. Se puede evaporar. Ajá, y si lo ven, el mar puede tener múltiples manifestaciones. O sea, hay olas, hay huracanes, hay terremotos, hay múltiples manifestaciones, pero las olas regresan al mar constantemente. Y aquí entra... No, entonces el sentirte separado es como si esa gota dijera, ah caray, pues entonces, o sea, yo ya no soy el mar, ya no soy parte del mar, ahora estoy solo, ahora tengo un montón de limitantes, ahora tengo un montón de conflictos y ahora tengo que luchar contra esas otras gotas y ahora tengo que resistirme o estar en conflicto con la lluvia y con las olas y con todo, ¿no? O sea, no tiene sentido y creo que es algo muy simple en realidad. Es muy simple de entender a nivel racional. Entenderlo e incorporarlo en la vida creo que es un poquito más complejo, pero es precisamente porque estamos acostumbrados a sentirnos así, sentirnos separados, sentirnos limitados, sentirnos y depender de cosas externas. Y porque realmente o sea, quien diga que no, pues donde estamos es porque nos gusta estar. Y justamente esa sensación de separación y el voltear a ver lo externo en lugar de voltear a ver lo que está dentro de nosotros es lo que hace la diferencia. Y una vez que volteamos a ver hacia nosotros, creo que entra todo lo que venimos hablando, ¿no? Entra la parte de el respeto a los demás, a la naturaleza, el comprender que somos parte de un todo. Ajá. Y al ser parte de un todo, nosotros tenemos también la capacidad de... Nos convierte en el todo. Ajá. Tenemos la capacidad de hacer lo que nosotros queramos. Sí. Así de simple, somos co-creadores y creadores de nuestro propio universo. Y que no es casualidad que la gente busque por eso ir a la naturaleza. Y aquí entra incluso hasta la ley física, ¿no? La de que dice que la energía no se destruye, no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. No le pongamos energía, quitamos la palabra energía y digamos naturaleza, materia. Entonces, retomando el ejemplo del agua, el agua puede tener múltiples usos, ¿no? La puedes tomar, se puede evaporar, la puedes transportar de un lugar a otro, independientemente de cómo la transportes y dependiendo del estado líquido, sólido, gaseoso, tarde o temprano va a seguir el ciclo. Y ahí es cuando comprendemos eso, aunado a la aceptación, ahí es donde deja de haber conflicto. Sí, y que porque simplemente dejas que fluya. Y que precisamente pues sea en lo que ustedes crean, sea en una religión o en el universo, etcétera, pues todo es una expresión de eso que ustedes creen, todo. Entonces si habemos 100 millones de personas, pues hay 100 millones de expresiones, pero ninguna es diferente o está separada de
Bueno, son diferentes, pero ninguna es mejor o ninguna es peor, o más bien todo se elige, ¿no? Que el sistema en el que vivimos nos ha hecho creer que por yo saber más o por tener más, si tú quieres, soy mejor que los demás, cuando no debería de ser así. Y ahí es donde estamos volteando a ver la parte exterior, nuestro alrededor, y depender de cosas, si tú quieres, materiales, cuando deberíamos de mirar introspectivamente y ver que todos somos iguales, todos podemos respirar. Digo, bueno, hay ciertas condiciones, ¿no? Pero, o sea, lo que me refiero es, somos pensantes, tenemos un cuerpo, tenemos todos las mismas capacidades, las mismas aptitudes, o tenemos la habilidad para desarrollarlas, y no debería por qué haber ese sentido de competencia. Sí, suena a lo mejor romántico, podrán decir, suena utópico, incluso en algún momento esotérico, pero en realidad tiene que ver con algo mucho más simple, mucho más simple que eso. Y de verdad es que... Y que todos en algún punto lo han sentido, lo han pensado. Pero hemos elegido ignorar. Pero decidimos ignorarlo. Ajá, ya en algún momento les compartiremos algunos ejercicios que pueden empezar a implementar en su vida cotidiana, como para empezar a incorporar esto en su vida cotidiana. Y va a llegar un momento, porque a mí me ha pasado, y yo con esto cierro mis comentarios, me ha pasado que de repente hay días en donde como que siento que como afecto por todas las personas. O sea, incluso, no sé, estoy en el gimnasio y siento como afecto y como que dejo de tener tantos prejuicios con las personas y simplemente pues hablo con ellas de cualquier cosa y ya, o sea, como que dejo de conflictuarme en ese aspecto, ¿no? A decir, ay, es que este se ve así, yo se ve así. Y eso me ha pasado últimamente, ¿no? Porque ya no hay nada que cuidar. Sí, o sea, yo creo que es ahí cuando ya dices, realmente está habiendo un cambio, ¿no? Y así lo puedes ver en muchas cosas. Te adaptas al cambio mejor, que ya lo hemos platicado, sin tanto drama, sin tanto sufrimiento, y pues definitivamente fluyes mejor. Detectar, aceptar y accionar. Pues sería, pues sí, aceptar y reconocer, para mí. Pues bien. Bueno, pues espero que les haya pues gustado el podcast de hoy. Si tienen por ahí algún tema que quieran sugerir, también se vale. O sea, que quieran que abordemos, pues también lo podemos. Si alguien tiene alguna duda, si le surge alguna incógnita, o si algo le suena de lo que hemos hablado, puede mandarnos un mensajito, puede dejarnos ahí en la caja de los comentarios cuál es su opinión, y sí, justo si tienen algún tema que sugerirnos, también estaría bien. Este espacio no solamente es para nosotros, es también para ustedes. Igual si alguien quiere venir y presentarse, con gusto. Bienvenido.